Abran sus Biblias, hermanos, en el primer libro de la Biblia, hermanos, en el capítulo primero de la Biblia, hermanos, en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1, 1 y 2. Génesis 1, 1 y 2. La semana pasada empecé, hermanos, a predicarles sobre Génesis, ¿verdad? Y leímos los dos versículos, ¿verdad? Vamos a volver a leerlos, hermanos, en esta tarde, ¿sí? La semana pasada les hablé un tema que se llamó la creación del universo. Vimos 3 puntos: la existencia del Creador, segundo, el origen de la creación, y 6 herejías refutadas por el creacionismo, hermanos, que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Dios refuta el ateísmo, el politeísmo, el materialismo, el panteísmo, el naturismo y el racionalismo, hermanos, ¿sí? Nosotros los cristianos creemos que la creación tiene un creador, ¿verdad, hermanos? Y a Él le damos la gloria y la honra de ahora y para siempre. Amén. Génesis 1, 1 y 2. Dice la palabra del Señor así, hermanos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 2, léalo usted, por favor. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo he estado estudiando, hermanos, en 3 líneas distintas del libro de Génesis. Lo he estado estudiando en nuestra creencia, hermanos, de cristianos conservadores. Lo he estado estudiando en el Midrash de los judíos. Y eso me llevó a estudiarlo un poco en la cábala judía, hermanos, que está completamente salida y una interpretación metafísica y con interpretaciones completamente incorrectas, hermanos, que solamente los iluminados pueden entender. Pero en el Midrash, hermanos, de los judíos, hablan de la creación, pero le meten ciertas cosas, como ellos dicen que hay un Edén, y el Edén está compuesto de 7 casas, y que en esas 7 casas, depende como usted viva, irá a vivir ahí. Enseñan también, hermanos, cuando Dios creó al hombre, en vez de decir que hagamos al hombre, ellos dicen que Dios le estaba preguntando a los ángeles a ver de qué manera hacían al hombre. Y también que Dios, antes de crear, en el día 2, el Midrash judío dice, hermanos, que Dios hizo a los ángeles en el día 2, hermanos, y hizo 5 niveles de ángeles, cosas que bíblicamente no se pueden comprobar, pero son interpretaciones de rabinos sabios, ¿verdad? Pero nosotros vamos a ver, hermanos, esto desde el sentido bíblico, teológico y, hermanos, de nuestro cristianismo conservador. Mire, voy a tocar un tema que se llama, para los que les gusta esto, ¿verdad? Porque hay cristianos que les gusta el amarillismo cristiano. La teoría de la creación preadámica, hermanos. Sí.
La teoría de la creación preadámico. Primero, para empezar, hermanos, es una teoría, no es una tesis. Porque es muy distinto a una teoría a una tesis. Una teoría es algo que se sospecha, pero no se puede comprobar. Y una tesis es algo que usted tiene que comprobar. Amén. Entonces, la teoría de la creación preadámica, versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Dice así. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Algunos teólogos, hermanos, han propuesto lo que ellos le llaman la teoría de la brecha, la teoría de la ruina o la teoría del cataclismo, hermanos, ¿sí? Y ellos afirman en esta teoría, basado en este versículo y en otros versículos de Isaías y de Jeremías, que antes, hermanos, ¿verdad?, entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hubo una creación preadámica. O sea, antes de Adán existieron seres humanos sobre la tierra y que fueron destruidos cuando Satanás fue arrojado del cielo, hermanos, cuando él pecó, ¿verdad? Ellos afirman, hermanos, que en un pasado remoto Dios creó un universo perfecto, Génesis 1:1, ¿verdad? Creó Dios los cielos y la tierra, pero que la tierra estaba habitada por una raza preadámica, pero también ellos dicen que estaba ya gobernada por Satanás, porque Satanás cayó y los conquistó. ¿Por qué digo que es una teoría, hermanos? Porque lo vamos a ir viendo, sí, pero les adelanto. La Biblia nos habla que el primer hombre fue ¿quién? Adán. ¿Sí? Entonces, es una teoría. También ellos dicen, hermanos, que la raza preadámica fue destruida cuando Satanás se rebeló contra Dios. Entonces Dios lo arrojó, y lo arrojó con la tercera parte de los demonios o de los ángeles que se convirtieron en demonios. Y como ellos bajaron a la tierra súper enojados, hermanos, la dejaron desordenada y vacía, y la dejaron helada, y de ahí sacan, hermanos, las eras glaciales de esa película. ¿Cómo se llama esa película que les gusta a los niños? La era de hielo, tremendo, que andan persiguiendo una nuez, ¿verdad? Y si la ha visto, pues está allá, hermano, pero lea también la Biblia, ¿verdad? Porque al rato va a andar persiguiendo la nuez usted, buscando el código da Vinci, el cáliz de oro y el manto de Cristo. O sea, por eso Dios nos dejó la palabra, hermanos, porque va a haber muchas cosas que nos van a querer apartar de la verdad de Dios, muchas, ¿sí? Entonces ellos dicen, hermanos, los teólogos, que hubo un diluvio luciferino, ¿sí?, que dejó la tierra desordenada y vacía. Punto número 1, hermanos, ¿sí? Los que sostienen esta teoría, hermanos, dicen que la tierra se volvió. Cuando dicen que la tierra estaba, ellos dicen que ese verbo estar no es así, sino que se volvió. Pero, hermanos, el lenguaje original, ¿verdad?, en la Biblia dice que la tierra no se volvió, sino que la tierra estaba desordenada y vacía. O sea, Dios así la creó al principio, y luego Dios fue poniendo todo en su lugar. Hermanos, y esto, mire, es como cuando usted va a hacer una comida, ¿verdad que sí? ¿A poco avienta todos los ingredientes así, ¡pum!, y sale la comida? No, usted va poniendo el aceite, la cebolla, el ajo, la carne, las verduras, las papas, y al final le queda un estofado, ¿verdad, hermanos? Como dicen, y lo sirve. Punto número 2. Voy bien rápido, hermanos. Ellos dicen, hermanos, que el Dios perfecto no puede crear algo caótico. Dicen ellos, porque ellos dicen que la tierra no pudo estar desordenada y vacía, que Dios no puede crear las tinieblas, porque dice el versículo, hermanos, que las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y que las tinieblas en la Biblia siempre representan el juicio, el castigo de Dios, hermanos, sobre una creación o sobre un hombre, hermanos. Pero
no siempre la Biblia habla de las tinieblas como algo malo. Mire, vamos a ver qué dice Isaías capítulo 24, versículo 3. Isaías capítulo 24, versículo 3. Yo estuve estudiando esto, hermanos, en la cábala judía, y la palabra cábala quiere decir recibir, porque los judíos cabalísticos, hermanos, creen que Moisés recibió parte de la ley, recibió un mensaje secreto, hermanos, que usted tiene que descubrir en las letras de la Biblia. Y ellos hacen ahí, no, que la letra Aleph con la letra B, con la letra no sé qué, forman un triángulo y etcétera. Y ellos sacan en conclusión, hermanos, que Elohim fue creado. O sea, que Dios no existía eternamente. Que fue creado de una madre, la madre de los dioses. Entonces por eso le digo que hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque eso está en YouTube. Y yo sé que un curioso ahorita va a ir, déjame ver la cábala judía. Y si no tiene firmeza en la Biblia, hasta los demonios se le van a meter. Sí, porque la Biblia dice en los últimos tiempos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores, hermanos, y a doctrinas de demonios. Isaías 24:3, ¿ya estamos ahí? La tierra será enteramente ¿qué? Vaciada, hermanos, dice el Señor, ¿verdad? Y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra, dice ahí, ¿verdad? Y basado en esto, hermanos, ellos dicen, no, es que aquí dice este versículo, que la tierra fue vaciada. Pero mire lo que vamos a leer en Jeremías, hermanos, capítulo 4, versículo 23. Ellos también toman este versículo, hermanos, y dicen esto: miré la tierra, dice Jeremías, y he aquí que estaba asolada y vaciada, y a los cielos, y no había en ellos luz, ¿verdad? Entonces, en estos dos versículos, hermanos, y en otros más, ellos basan su teoría. Pero los estudiosos, hermanos, en idiomas, los eruditos en idiomas, sobre todo en el hebreo, hermanos, en el que fue escrito el Antiguo Testamento, ellos confirman, hermanos, que la palabra desordenada y vacía solamente quiere decir, hermanos, que no estaba apta todavía para ser habitada, o sea, amorfa. Y esto, hermanos, también es fácil de comprender. Mire, cuando compraste tu casa, Eliud, te la dieron ya amueblada, en parte, ¿verdad? Pero no estaba completamente para ser habitada. Y así los que han comprado una casa nueva, hermanos, usted llega y es muy raro, aunque algunas casas ya las venden amuebladas para que usted solamente entre, pero regularmente nada más le entregan su casa. ¿Sí? Está o no está apta para ser habitada. Eso es lo que quiere decir la palabra, hermanos, desordenada y vacía. Estaba la tierra todavía no preparada para que Adán y Eva la habitaran, ¿sí? Pero le vuelvo a repetir, yo esto, hermanos, no crea que lo escuché ayer, no. Esto la teoría de la creación pedámica yo lo escuché cuando yo tenía unos 18 años, porque yo estudié en una escuela de evangelismo y misiones, compré todo el material, lo mandé traer ¿cómo se dice? Por correo, por paquetería, me lo trajeron a la casa y yo empecé a estudiar en mi casa. Y en una de las clases, hermanos, porque me enseñaron desde Génesis hasta Apocalipsis las misiones y el evangelismo, etc. Y en una de las clases que tomé decía esto, hermanos, ¿sí? La creación preadámica. Y ellos dicen, ¿verdad, hermanos? Que por eso los dinosaurios no existen, porque quedaron sepultados bajo esta destrucción. Y luego los dinosaurios, hermanos, como su piel es muy gruesa, como los de los hipopótamos, se convirtieron en petróleo. Y desde ahí, por eso el petróleo está sepultado en la tierra, y de ahí sacan el petróleo. Ellos creen en eso, hermanos. Ellos creen en las eras glaciales, ¿verdad? Ellos creen en los mamuts de millones de años. Pero, hermanos, si Dios había hecho una creación, hermanos, donde no había pecado, pues no debería haber muerte. Porque la Biblia dice que hasta que el hombre pecó, la muerte
entró. ¿Verdad que sí? A la raza humana, a los animales. Porque miren, hermanos, cuando Adán y Eva fueron creados por Dios, como ellos no tenían ni... Había un árbol de la vida, y ellos con que comieran del árbol de la vida, sus cuerpos se regeneraban. No era necesario matar animales. De hecho, la dieta es vegetariana, hermanos, en Génesis del 1 al 9. Hasta el capítulo 9, después del diluvio, Dios al hombre le dio la oportunidad de incluir en su dieta la carne. Pero antes de ahí, hermanos, no se comía carne. Entonces no había muerte. ¿Para qué entonces mataban a los mamuts, los cavernícolas? ¿Verdad? Entonces ya son cosas, hermanos, que si uno las estudia teológicamente, científicamente, históricamente, como que ya no concuerda, ¿verdad? Yo solamente se los digo, hermanos, porque usted me dice, bueno, entonces ¿para qué nos está enseñando eso, hermanos? Porque hay cristianos que ven mucho YouTube, ¿sí? Y les gusta ver muchos que rabinos, que porque saben más, y que aquellos, y luego ya no saben ni qué. No, lea la Biblia, hermanos, y dígale al Espíritu Santo, enséñame, ¿sí? Punto número 3. Los que enseñan esta teoría, hermanos, dicen que las tinieblas son el resultado del pecado, ¿sí? Que por tanto Dios no pudo haber hecho así la creación. Pero, hermanos, no siempre es así, ¿verdad? Que las tinieblas son el resultado del pecado. Mire, Salmo 104, versículos 19 al 25. Salmos, el 104, versículos 19 al 25. ¿Alaban a Cristo Jesús, hermanos? Dice, hablando de Dios, hermanos, dice, hizo la luna, ¿verdad que sí? Sí, es el 19. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Y luego dice, ¿pones qué? Las tinieblas. O sea, Dios creó el día y la noche, hermanos, para que se regulara la naturaleza. Porque mire, hermano, a usted en la noche le gusta estar dormido, y yo también tengo un problema con esa persona que se le ocurrió inventar el turno de noche para trabajar. Tengo muchos problemas con esa persona. Porque ¿cómo nos mandan a trabajar de noche? Si los seres humanos no fuimos creados para estar despiertos en la noche, ¿verdad, Abraham? Pero, hermanos, hay animalitos que tienen que salir en la noche. No pueden salir cuando hay sol, como los murciélagos. Y déjenme les digo algo, hermanos, si los murciélagos no existieran, ya hubiéramos desforestado todo el mundo. Porque los murciélagos salen en la noche, hermanos, se comen las frutas de los árboles, inmediatamente defecan, hermanos, y cuando van volando van tirando las semillas, y eso es lo que hace que usted no va a plantar los árboles allá al monte, hermanos. Entonces Dios, hermanos, todo lo reguló, porque hay animales que no pueden vivir en el día. Amén. Versículo 20. Ponen las tinieblas en la noche. En ella, fíjese, en la noche corretean todas las bestias de la selva, ¿verdad, hermanos? Hay animales que salen en la noche. Vea el Discovery Channel, el Animal Planet y el History Channel, hermanos, y ahí usted va a encontrar depredadores nocturnos, ¿verdad? Y salen en la noche, no salen en el día. Versículo 21. Los leoncillos rugen tras la presa para buscar de Dios su comida. Sale el sol, ¿qué? El león también sale en las noches, hermanos, a cazar. Y está comprobado que el león tiene una muy buena visión nocturna. Yo todo lo he aprendido en Animal Planet, hermanos. Porque cuando veo la tele yo veo eso. Prefiero ver eso que estar viendo ahí al doctor de la O, ¿verdad? Y que me asuste. Mejor veo que me asuste el león y el alacrán y el cucaracho y esas cosas. 22. Sale el sol, se recogen los animales, hermanos, y se echan en cuevas, ¿verdad? Se meten porque no pueden vivir en el sol.
Sale el hombre a su labor. Ahora sí, Abraham, a trabajar a las 6 de la mañana. ¿Pero qué es eso? Que entra a las 10 de la noche. Señor, reprende esas ideas, hermanos, contrarias a su palabra. Y a su labranza hasta la tarde. Se vuelve, el hombre regresa en la tarde. O así eran nuestros padres, nuestros abuelos campesinos, ¿verdad? Hermanos, salían bien temprano y se metía el sol, se dormía. Por eso vivieron muchos años. ¿Sí? Cuán innumerables son tus obras, dice el salmista, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría, aún las tinieblas, hermanos. ¿Sí? La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, donde se mueven seres, ¿qué? Ahora, hermanos, ¿qué hay en lo profundo del mar? No hay luz. ¿Verdad que no? Hay un límite, hermanos, de distancia donde ya la luz ya no entra en el mar. Y sin embargo ahí hay vida. El versículo 25 dice, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Hubo un gran buzo, hermanos, que se apellidaba Jacques Cousteau, un francés. Y ese hizo muchos programas, hermanos, en estos canales de animales. Y él dice que él nadó tanto, dice, pero nunca pude llegar hasta donde yo quise llegar. Porque así como los cielos son tan altos, hermanos, así el mar es tan profundo. Y la Biblia dice que Dios haya hecho mis pecados y tus pecados, o sea, para que entiendas que están sepultados. No los vayas a ir a buscar cuando vayas a Cancún, Chepe, sí, cuando vayas a Los Cabos, Chepe, déjame sumerjo a encontrar mis pecados. No, ya están sepultados allá. Y no los vas a ver, Chepe, porque allá abajo está oscuro. Digo, porque Chepe va mucho a la playa, hermanos, y a veces nos pone ahí unas fotos y nos da envidia, ¿verdad? Aquí en Los Cabos trabajando, pone Chepe. Y digo, a ver si me llevo a trabajar en ese viaje, ¿no? Bueno, hermanos, no siempre las tinieblas significan entonces juicio o pecado, ¿se fijan? No siempre. Isaías capítulo 45, versículos del 5 al 7, hermanos. ¿Alaban a Cristo Jesús? Isaías capítulo 45, versículos 5 al 7. Yo soy, ¿verdad? Dice, hermanos, ¿qué? Yo soy Yahweh. Yo soy Jehová. Yo soy el que existo por mí mismo y siempre he existido. Y ninguno, ¿qué? Ninguno más hay. O sea, no hay otro Dios. Es lo único que Dios no conoce, hermanos, otro Dios. Porque no existe. No hay Dios fuera de mí. ¿Sí? Los griegos dicen que Zeus, los romanos que Júpiter, ¿sí? Los cananeos que Baal, los egipcios que Ra, hermanos, los mexicanos que Huitzilopochtli. No, es verdad, vean la mitología indígena, hermanos, era un dios. ¿Sabe cuándo lo festejaban? El 24 de diciembre, que era el dios del sol. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, le dice Dios a Ciro, hermanos, y Ciro todavía ni había nacido. Para que sepa, desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová, y ninguno, ¿qué, hermanos? Más que yo. Hermano, usted está en la verdad. Usted está en el Dios verdadero. Alábelo, glorifíquelo, sírvalo, confíe en Él, no lo cambie, no lo deje, no dude. Él es el único. Versículo 7, que formo la luz, ¿verdad que dice ahí? ¿Y que qué? Y creo las tinieblas, verbo crear, no creer, hermano, ¿sí? Creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago
todo esto, ¿verdad? Y también de ahí se han agarrado algunos teólogos, entonces Dios creó el mar, porque ahí viene la palabra adversidad, pero tampoco le voy a dar una explicación de eso, pero vea Biblias con anotaciones y ahí le van a dar una explicación teológica, por qué dice que ahí Dios crea la adversidad, ¿sí? Porque por una palabrita, hermanos, muchos cristianos se agarran y sueltan toda la Biblia por agarrarse de una palabra, y eso no es sabio, hermanos. La Biblia tiene que ser vista toda, cosmovisión, hermanos, ¿sí? Hoy que se usa esa palabra, porque hoy a los muchachos ya le están enseñando cosmovisión, ¿verdad, Eduardo? Te dicen, no nomás pienses a que vas a trabajar aquí en Monterrey, que tu cosmovisión se abra, puedes llegar hasta la luna. Hay viajes a la luna, hermanos, pero cobran 20 milloncillos de dólares. Y hoy se usa mucho esa palabra, cosmovisión. Esa palabra ya existía cuando Jesús dijo, vayan por todo, tengan una cosmovisión de la salvación. Amén, hermanos. Entonces no siempre la Biblia, hermanos, cuando habla de tinieblas, habla de que es resultado del pecado. Ahora, ¿qué dijo Dios cuando creó, hermanos, el primer día? ¿Qué dijo Dios? Que todo era bueno en gran manera. Entonces quiere decir que ahí las tinieblas están incluidas, ¿verdad que sí? Todo eso que Dios hizo, hermanos, fue bueno. Pero los de la teoría, hermanos, de la brecha o de la creación preadámica, ellos creen que hubo un juicio, hermanos, y por lo tanto la creación quedó sepultada en las tinieblas, ¿sí?, del pecado. Punto número 4, hermanos, ¿sí? Moisés, hermanos, enseñó que la creación sucedió en 6 días literales. Eso dice la palabra, Éxodo 20:11. Y mire, hermano, usted va a venir después del culto. A ver, explíqueme. Déjeme, le digo, no venga, no le voy a explicar. Ni los científicos han podido explicar, hombre. Ellos, esto, ¿sí? Éxodo 20:11, hermanos. Moisés escribió, enseñó, dejó, hermanos, revelado que Dios creó, o la creación, hermanos, sucedió en 6 días, según Éxodo 20:11. Amén. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. ¿Así dice su Biblia? Ahora, de aquí se han agarrado algunos teólogos para decir, pero no eran 6 días literales. Pues aquí dice que en 6 días, hermanos, literales. ¿Sí? Un día, una noche, de 24 horas. No, hermano, pero el día no tiene 24 horas. Si usted estudia, le van a faltar. Sí, ya sé, hombre. Pero hablamos de generalidades, 24 horas. No, que el bisiesto, el día que febrero trae 29 días, que se casan los quedados, ¿verdad, hermanos? Y muchas teorías, hermano. Bueno, digo porque a mí me lo han dicho eso. Este año se van a casar los quedados porque es bisiesto. Yo ni sabía eso, hermanos. En 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó, ¿qué? En el 7º. Y por eso les dice, ¿verdad? Por eso tú vas a trabajar 6 días, pero vas a descansar un día. Y de ahí Dios tomó la semana. ¿Quién inventó la semana? La inventó Dios, hermanos. Amén. 6 días de trabajo, un día de reposo. No la inventó usted la semana. Ahora, que le pusieron nombres a los días los paganos, eso sí, hermanos, ahí sí. Lunes, la luna. Martes, adoraban a Marte. Miércoles, a Mercurio. Jueves, a Júpiter. Viernes, a Venus, ¿sí? Saturday, a Saturno. Y Sunday, a el sol. Está malo mi inglés, hermano Salvador, pero sí me entendió, ¿verdad? Ok. Así fue. Pero la Biblia siempre que te habla de días, te habla día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6 y día 7. El primer día, hermano, siempre es el domingo. ¿Sí? Siempre. En la Biblia siempre es el domingo, no es el lunes. Día laboral, el lunes. No, sí, aquí también se le ocurren esas cosas, hermanos, ¿verdad? Lo que sí me gusta es la semana inglesa y los 8 horas de trabajo, 8 de descanso y 8 de tu familia. Eso sí le hicieron
correctamente. ¿Sí? Que ni lo respetamos, ¿verdad, hermanos? Pero ahí está. Y punto número 5 y último, hermanos, ya para que se vayan a pensar sobre la teoría panorámica. La Biblia enseña, hermanos, que las tres personas de la Trinidad estaban activas en la creación del universo. O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando la Biblia dice, hermanos, que Dios creó los cielos y la tierra, esa palabra es la palabra Elohim, que significa dioses. Pero no quiere decir que haya tres dioses, hermanos, no, sino que hay un Dios que siempre ha existido en tres personas distintas. Quisiera haber pintado un triángulo aquí, hermanos, para explicarles, pero imagínense que en esta pantalla hay un triángulo, ¿sí? Y en la esquina de arriba, hermanos, en la escuadra de arriba va a estar el Padre, ¿sí? ¿Sí, hermanos? ¿Ya se lo imaginaron? Y luego, en la esquina de abajo de la base del triángulo va a estar el Hijo. Y en la esquina de este, hermanos, va a estar el Espíritu Santo. ¿Sí? Dios es, Padre es Dios, ¿sí? Hijo es Dios. El Espíritu es Dios. Pero el Padre no es el Hijo. Ahí es la diferencia entre las personas. El Hijo no es el Espíritu. Y el Espíritu no es el Padre. Es bien complejo eso, hermanos. No lo podemos entender. Se han inventado miles de formas para explicarnos, hermanos, el estado del agua, ¿verdad? El líquido, ¿qué? Gaseoso, sólido. Un trébol. El sol, ¿verdad? La luz. Los rayos, la luz y el calor. Muchas cosas, hermanos, que se han inventado para enseñaros la Trinidad de Dios, pero es imposible, hermanos, porque como dice alguien, es imposible meter todo el mar dentro de un vaso de agua. Mire, hermano, estuviera aquí Albert Einstein y nos dijera, les voy a dar una explicacioncilla de cómo yo entiendo que se creó la materia. ¿Le entendiéramos? Porque Albert Einstein tenía un coeficiente arriba, hermanos, de nosotros. Edison también. El de los carros eléctricos, ¿cómo se llamaba? Tesla. Ellos, hermanos, ellos eran tan genios, pero no tenían vida social, se la pasaban en el taller, se casaron, pero todo el día estaban en el taller, no iban a fiestas, no iban al culto, no iban a comer pizza, no iban a la macroplaza, no iban al Parque Santa Lucía. Ellos solamente estaban porque su cerebro era algo crear. Y mire, termino con lo que dijo Einstein, hermanos. Einstein estaba enseñando en la universidad. Y fíjense, muchachos, yo no fui a la universidad, pero yo sé más de lo que dijo Einstein en la universidad. Einstein dijo, estaba enseñando a genios, hermanos. Y les dijo, júntense todos y investíguenme matemáticamente cuánto por ciento usamos el cerebro, en cuánto porcentaje usamos el cerebro. Pero me lo van a comprobar. Y se juntaron, hermano, no sé cuánto tiempo se juntaron los sabios que estaban entrenando a Einstein y empezaron, y llegaron. ¿Ya tienen resuelto el problema? Sí, pásale. ¿Cuánto? Y les dice Einstein, antes que nada, ¿creen que existe Dios? Y ellos dicen, no. Bueno, está bien. Pásenle. ¿Y cuánto fue el porcentaje que hizo en el cerebro los seres humanos? 5%, hermanos. De su disco duro lo usa. Dijo, bueno, en el 95% está Dios. Por eso ustedes no lo pueden ver. Porque en el 95% está Dios. Está Dios, hermanos. Y el hombre, por usar el 5%, que yo creo que ni usamos el 5%, hermano, ni el 1%, quiere negar a Dios.
Y mira, hermano, le invito a leer el libro de Génesis porque vamos a ver temas bien bonitos. Adán, dice la Biblia de Adán, fue hijo de Dios. Y cuando Dios creó a Adán, hermano, lo hizo con un coeficiente intelectual súper elevado, que Él le puso el nombre científico a los animales. Nada más los vio y dijo, este se tiene que llamar así porque está creado así, 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 porque sus cualidades científicas son estas. Hermanos, negar la existencia de Dios o tratar, hermanos, de entender estas teorías de la creación preadámica, hermanos, o de la Trinidad, no las podemos. Pero eso no nos da a nosotros el derecho de no buscar a Dios o de creernos más que Dios y decir, Dios no existe. O como hay películas, Dios está muerto. O como un senador en Estados Unidos, hermanos, demandó a Dios. Demandó a Dios. Hermanos, Él es digno de toda gloria y de toda honra, ¿no? Y cuando usted llega al cielo, ahora sí le dice, Señor, explícame todo. ¿Sí? Explícame. ¿Y sabe qué le va a decir el Señor? No vas a entender. En toda la eternidad no vas a comprenderme. No ve lo que leímos en Isaías, hermanos. Él es Dios. Y mira, hermano, termino. Pásenle, músicos, para que vean los hermanos que ya terminé. Mira, pónganse de pie, hermano, ya termino. La Andrómeda, ¿sí sabe lo que es la Andrómeda? No es una estrella, hermanos, es una galaxia. La Andrómeda es la galaxia más cercana a nuestra galaxia. Escuche bien lo que le voy a decir. Nuestra galaxia, hermanos, con millones de estrellas, nuestra galaxia recorre a una velocidad de 738,000 kilómetros para dar una vuelta. Y se tarda 200 millones de años para dar una vuelta, un ciclo en nuestra galaxia. Y dicen que hay millones de galaxias. Bueno, si las galaxias, hermanos, todo el universo ya es tan grande, ¿cómo será nuestro Dios que lo creó, hermanos? Si dice que Él toma las estrellas y las llama por su nombre. Nomás porque vea la grandeza del Dios que estamos adorando. Inconcebible, inentendible. Perdonen a este pobre humano que les está hablando de ese Dios, hermanos. No me puedo hacer entender la grandeza de ese ser, hermanos, llamado Elohim. ¿Sí?